me voy a poner a viciar un cachito. ¿Cómo andan? ¿Sos nuevo acá en el canal? Mira, justo me agarraste por poner a viciar. Mira, si sos nuevo, apretá acá, suscribite al canal, activa la campanita, poné todas, y cuando te llegue una notificación de un video que estoy subiendo, de un gameplay nuevo, mira, agarra, dale like, pone compartir, y nada, eso es todo. Fácil, gratis y no te cuesta nada. Dale, no seas malito. Nos vemos la próxima, Bienvenido a la moda del antiguo Egipto. Es muy interesante descubrir que la forma de vida del antiguo Egipto y la actual presentan diferencias, sí, pero también similitudes muy sorprendentes. Comprender la vida diaria de un ciudadano normal de hace miles de años es lo que nos conecta mutuamente como seres humanos. La joyería era muy apreciada por los egipcios de cualquier estrato social. Hombres y mujeres lucían pendientes, anillos y brazaletes. El estatus marcaba la cantidad y el material de las joyas que llevaba cada uno. La gente corriente llevaba collares de perlas, brazaletes sencillos y pulseras de cuero, todo ello adornado con cuentas de cerámica y vidrio de vivos colores. Las joyas de la élite estaban hechas de oro, plata y piedras preciosas. Del oro, que no pierde nunca su brillo, se decía que era semejante a la carne de los dioses. Los collares anchos enjollados, hechos de hileras de cuentas que formaban patrones geométricos o animales y plantas, eran los favoritos. Creían que su tintineo complacía a los dioses. A pesar de su estilización, las pinturas de las tumbas son una crónica de los cambios en la moda del Imperio Antiguo a la del Nuevo. Se tomaban muy en serio el aspecto y la limpieza, y eran diligentes en cuanto a su aseo y peinado, así como a la vestimenta y la joyería. Las telas utilizadas en el antiguo Egipto eran en su inmensa mayoría lino de distintas calidades. Solía ser blanco, envolvían su cuerpo y lo ceñían a la cintura, aunque algunas prendas estaban cosidas o confeccionadas. Los hombres pudientes llevaban túnicas largas y taparrabos o faldas, y los pobres solo taparrabos. Las mujeres usaban vestidos largos, y la diferencia entre clases radicaba en la calidad de la tela. Solían andar descalzos, pero algunos usaban sandalias hechas de fibra de papiro o de cuero. Los cosméticos, incluidos los brebajes para evitar el olor corporal y el mal aliento, eran una parte integral de la vida diaria. Los utilizaban tanto hombres como mujeres y abarcaban desde ungüentos hidratantes y protectores solares hasta embellecedores. El ocre rojo, una arcilla natural, era el cosmético más inmediato, aplicado en labios y mejillas. La henna se aplicaba en uñas y labios, y para teñir el cabello. Las mujeres más ricas se decoraban con ella las palmas de las manos y las plantas de los pies. En Egipto creían que el col tenía poderes mágicos y lo usaban como lápiz de ojos para protegerlos del sol y prevenir infecciones originadas por las crecidas del Nilo. En las ceremonias y rituales religiosos se usaba un col verde especial hecho con malaquita pulverizada. Las mujeres y las adolescentes llevaban el pelo largo y a menudo trenzado. Las más ricas lo lucían con peinetas y horquillas. Los hombres rara vez lo llevaban por debajo del hombro.
Durante el período dinástico empezaron a afeitarse la cabeza, una tendencia iniciada por la élite y adoptada luego por el resto del pueblo. La reina Hatshepsut lucía barba postiza después de convertirse en faraona. Las pelucas eran habituales. Se empleaban en ocasiones especiales o para ocultar canas o calvicie, y se fijaban a la cabeza con cera de abeja. Las más lujosas se fabricaban con pelo humano y estaban reservadas para la realeza. Las demás se fabricaban con lino, lana o pelo animal. Los más pequeños solían llevar la cabeza afeitada. Las chicas mantenían varios mechones intactos y los chicos llevaban una coleta a un lado. Bienvenido a Artesanos del Antiguo Egipto. Fue bajo la atenta mirada del dios Ptah de Memphis, deidad de la artesanía y la arquitectura, cuando los antiguos egipcios desarrollaron su particular interpretación del mundo. Sin embargo, es fundamental comprender que su visión del arte y de los artistas seguramente no tenía nada que ver con esos mismos conceptos en el mundo moderno. En lugar de artistas, existían expertos artesanos de gran prestigio. Las categorías más importantes de los artesanos eran el dibujo, la pintura, la escultura y la metalurgia. Los artesanos del Antiguo Egipto creaban piezas artísticas y también herramientas de uso cotidiano. Todas tenían un uso específico y las elaboraban artesanos anónimos que trabajaban solos o en equipo. Artesanías como la alfarería o la metalurgia se especializaban en objetos comunes. Los artículos de lujo y las pinturas se reservaban para los ritos de los templos y no se mostraban públicamente. Era raro que los artesanos firmaran sus obras, aunque eran perfectamente conscientes de que poseían una habilidad excepcional para su labor. El arte en todas sus formas no solo nos ofrece una perspectiva práctica del modo de vida de los antiguos egipcios, sino también su modo de ver el mundo en que vivían. El equilibrio entre el orden y el caos era vital tanto en el universo físico como en el metafísico. Por ello, el arte parece seguir un estricto orden de normas estilísticas que respaldaban esta concepción del mundo. En las casas, palacios, templos y tumbas del antiguo Egipto, los objetos cerámicos, textiles y de papiro eran esenciales en la vida cotidiana. En la cultura del antiguo Egipto era habitual dibujar ilustraciones, como las del Libro de los Muertos. También era este el primer paso para crear relieves, pinturas o estatuas. Las representaciones bidimensionales se centraban en el orden y la forma. Su finalidad era honrar a los dioses y favorecer la transición del alma hacia el más allá. En términos estilísticos, a los egipcios les interesaba reflejar el yo interior de la forma humana. Por eso, las representaciones artísticas no destacaban por su realismo, sino por una juventud idealizada y unos rasgos perfectamente armoniosos. La excepción eran las escenas de caza y de lucha, en las que el entorno y los enemigos se representaban de forma vívida, incluso caótica. Los animales y los rivales se representaban amontonados, como si simbolizaran el caos. Los egipcios aparecían con poses solemnes y aportaban orden a la escena.
Los relieves podían ser altos o hundidos. Cada método requería una superficie adecuada para dicha técnica. La preparación de las superficies difería en función de la calidad de la piedra. Una piedra de cantera tan solo necesitaba pulirse. Los monumentos en piedra viva, como los de las tumbas, exigían más trabajo. A menudo la superficie se enlucía antes de ser esculpida. Para realizar relieves, se trazaba un esbozo en rojo y luego se dibujaba una cuadrícula roja para situar los elementos de la escena. Los esbozos corregidos se pintaban en negro y una vez aprobados, se podía labrar la escena. Este método explicaría el nombre que recibían los autores de relieves, los delineantes. Se creía que las estatuas eran recipientes que guardaban el alma de los muertos o de los dioses. Por eso se referían a los escultores como los que dan vida. Su labor les otorgaba el máximo prestigio. Como el relieve, la creación de la escultura empezaba con un dibujo. La mayoría de las estatuas se hacían de bloques de piedra, sobre todo caliza, aunque a veces también se usaban rocas duras, como la cuarcita. En el antiguo Egipto, el oficio del artesano se organizaba en una jerarquía específica. Casi todos los artesanos dependían de una institución para obtener materias primas. Había 3 niveles para los artesanos: ámbito doméstico, grandes propiedades y talleres de templos y palacios. Algunos talleres palaciegos llegaron a ocupar un área de 2,8 kilómetros cuadrados. En el ámbito doméstico, casi todos los egipcios eran artesanos en mayor o menor medida. Saber reparar objetos era una necesidad básica. Los utensilios creados también se podían intercambiar en el mercado local. Los artesanos con talento y sin recursos trabajaban en grandes propiedades de la élite, donde les ofrecían espacio para trabajar y materias primas. Los artesanos más capacitados trabajaban en proyectos para los palacios o templos y gozaban de un estatus especial. Tenían buenos talleres de trabajo y se valoraba su talento. Un antiguo texto llamado Sátira de los Oficios contiene resúmenes descriptivos que ofrecen pinceladas humorísticas de cómo eran vistos los artesanos. Se decía que los artesanos del cobre apestaban y que sus dedos eran como cacas de cocodrilo, y que los alfareros eran como los habitantes de las ciénagas. Probablemente eran exageraciones para destacar el puesto más envidiable de todos: el de escriba. Deir el Medina, situado junto al Valle de los Reyes, fue un poblado creado por orden del rey para rendir honores a los artesanos más prestigiosos. Su nombre significa el monasterio de la ciudad. Estos artesanos, a quienes se otorgaba una casa gracias a la orden real, eran muy respetados y se los conocía como artesanos reales. Los que vivían allí trabajaban en las tumbas del Valle de los Reyes y los templos cercanos. Los arqueólogos creen que fue el hogar de los artesanos cualificados durante más de 400 años. Se considera uno de los hallazgos más importantes de Egipto relativos a la vida cotidiana. Aunque el interés de los arqueólogos se dirigía sobre todo a los reyes y reinas, la excavación de Deir el Medina ofreció a los egiptólogos una valiosa oportunidad para conocer la vida social de los artesanos del antiguo Egipto. Bienvenido a la alfarería en el antiguo Egipto. Por todo Egipto se ha desenterrado gran cantidad de recipientes de cerámica de todos los tamaños y formas.
La producción alfarera se limitaba principalmente a las afueras de los asentamientos debido a los materiales requeridos y para alejar de las casas el humo del horno. La función del producto determinaba la selección de los materiales empleados, su tratamiento, forma y el acabado de la superficie. La cerámica era esencial en la vida cotidiana del antiguo Egipto. Se usaba en todos los ámbitos de la vida para almacenar el grano y los líquidos o como recipientes en las tumbas de la necrópolis. La cerámica común se elaboraba con limo del Nilo, del que resultaba una arcilla marrón rojiza. La arcilla calcárea, usada en piezas más atractivas, solo se hallaba en el Alto Egipto. Las primeras vasijas estaban hechas de arcilla moldeada con los dedos o enrollada a la que se añadía paja, ceniza y otros minerales. Luego se alisaba y se decoraba antes de colocarla en el horno. Las vasijas se cocían en hogueras o dentro de hornos de ladrillo. Durante el Imperio Antiguo se utilizaron tornos de alfarero. La cerámica era cada vez más lisa y pulida, similar a las piedras del río. Se decoraba principalmente con pigmento rojo y el color negro se conseguía con la exposición al humo. Los talleres de alfarería estaban anexos a palacios y templos. En el periodo tardío empezaron a aparecer talleres especializados. El uso de la cuarcita se hizo habitual durante el Imperio Nuevo para dar un precioso brillo verde o azulado. El estañado y los motivos mediterráneos se introdujeron en la era grecorromana. La cerámica podía encontrarse en todas partes y era un lienzo muy habitual para escribir o dibujar en comparación con las hojas de papiro más caras. Los ostraca, llamados así por su descripción en griego, contenían registros de la vida cotidiana, cartas o dibujos. Los artistas hacían bocetos para templos y tumbas o por simple placer. Bienvenido a la vivienda egipcia. Antes de la influencia grecorromana, la mujer era igual al hombre en muchos aspectos. Podía tener posesiones, testificar en juicios, divorciarse y heredar. Hasta que los griegos y los romanos restringieron sus derechos, una viuda egipcia podía hacerse cargo del negocio de su marido. Los contratos matrimoniales mencionaban el capital y los objetos de valor aportados al matrimonio por la mujer y que seguirían siendo suyos. Algunos trabajos, como el de tejedora o plañidera, solo los podían desempeñar las mujeres, mientras que otros estaban disponibles para ambos géneros, lo que incluía servir a familias pudientes. El nivel social tenía un fuerte impacto. Un estatus más elevado permitía obtener educación más fácilmente y acceder a distintas profesiones. Las casas solían estar divididas en 3 estancias. Primero estaba la entrada, amueblada con un banco de ladrillo, probablemente para colocar la estatua de una divinidad protectora. Luego la habitación ceremonial, en la que se recibía a los invitados. La tercera era un dormitorio o una cocina. El mobiliario consistía en sillas sencillas, baúles y cestos. No comían alrededor de mesas. Cada miembro de la familia disponía de una mesita individual. Los matrimonios se celebraban como un contrato social más que religioso. La familia tenía una importancia vital y los hijos eran considerados una bendición de los dioses. El padre, la madre y sus hijos componían el núcleo central de la familia. Y a veces se cohabitaba también con suegras, hermanas
tías y cuñadas. La posición y la riqueza influían enormemente en el estilo y el tamaño de los hogares egipcios. Las casas más humildes se levantaban con bloques de adobe. Las más ricas solían pintarse de blanco y decorarse con distintos motivos. Los funcionarios y los más adinerados vivían en mansiones con numerosas habitaciones lujosamente decoradas. Solo usaban piedra en los templos y las tumbas, destinados a durar eternamente. Las inscripciones de las estelas funerarias solían centrarse en el miembro principal de la casa, alrededor del cual estarían la esposa, padres e hijos, puede que incluso hermanos. Estas lápidas estaban tan estructuradas porque en la cultura del antiguo Egipto no había apellidos. Los padres e hijos formaban una especie de árbol genealógico que permitía identificar al difunto. Bienvenido a Pan y Cerveza. Los mesopotámicos inventaron la cerveza y también la pajita para evitar los sedimentos y las hierbas, pero los egipcios mejoraron su proceso de elaboración. La calidad de la cerveza egipcia se estimaba por su grado de alcohol, color y sabor. En la época de los faraones, la cerveza era la bebida alcohólica más común. El Estado y los templos la usaban junto con el pan para pagar a sus empleados y se incluía también en la lista de ofrendas de alimentos a los dioses y a los difuntos. La cerveza era la bebida más usada en ceremonias y fiestas. Incluso se le dedicaba la fiesta de la embriaguez. Se consideraba muy nutritiva y ocupaba un papel importante en la vida diaria de los antiguos egipcios. Tanto adultos como niños en Egipto tomaban cerveza con la comida. Los textos médicos incluyen cientos de remedios con cerveza. Siguió siendo la bebida alcohólica más popular hasta la época romana. La receta de la cerveza varió con el tiempo y dependía de la calidad de sus ingredientes. Los panaderos y los cerveceros solían trabajar juntos en el mismo obrador o en una casa. Muchas familias elaboraban cerveza para su propio consumo. Las cervezas de mayor calidad se reservaban para las festividades o las ocasiones especiales. En la receta básica, la malta era el ingrediente principal. También se usaban frutos como los dátiles, además de miel y especias. Una vez horneado, el pan se desmenuzaba y se unía a la mezcla para iniciar la fermentación. Las enzimas del cereal descomponían el almidón en azúcares y formaban una masa espesa. Cuando estaba lista, el pan y los cereales se prensaban y se pasaban por un tamiz con agua para añadirlos a la malta. Tras la fermentación, la malta remojada se introducía en recipientes grandes y se prensaba de nuevo con los pies o con morteros. Cuando ya no tenía impurezas, la cerveza se almacenaba en vasijas de cerámica con un tapón de arcilla. No podía conservarse mucho tiempo y probablemente tenía una consistencia espesa. No se desperdiciaba casi nada. Los granos restantes se usaban para elaborar pan de masa fermentada o más cerveza. Aunque existen muchas recetas antiguas para elaborar pan, la mayoría de las del antiguo Egipto provienen de los textos del alquimista Zósimo, que vivió unos 300 años después del reinado de Cleopatra.
La doctora Delwen Samuel, arqueobotánica, propuso recientemente técnicas antiguas alternativas para elaborar cerveza. Pero los expertos no consiguen producir la cerveza auténtica porque aún no se conocen todas las técnicas e ingredientes usados por los antiguos egipcios. La comida se preparaba en el suelo hasta el Imperio Medio, cuando se introdujeron las mesas de cocina. La introducción del trigo duro mejoró la calidad del pan y propició que las clases media y alta se alimentaran mejor. Sin embargo, los pobres seguían una dieta a base de gachas de verduras, pan blando o cebada. La masa se prensaba a mano o con el pie, y cuando estaba bien mezclada, se añadían fruta, frutos secos, miel y especias. Para leudar el pan, se agregaba masa madre o fermentos de la cerveza. Los hornos tenían forma circular o de colmena y estaban hechos de arcilla o barro. Si no tenían horno, el panadero hacía pan plano sobre la arena caliente, una técnica que aún usan los bereberes. Los antiguos egipcios tenían que hacer frente a las partículas de arena que el viento removía. Pese a su esfuerzo, siempre había arena en la comida. Además, las partículas de los hornos y de los objetos usados para moler el grano también contribuían al desgaste prematuro de los dientes. El equipo ha intentado reflejarlo con animaciones de personas con dolencias bucales y barriendo la arena. Bienvenido a Vino en el Antiguo Egipto. Los antiguos egipcios creían que cuando Horus perdió el ojo en una guerra con Set, el ojo se transformó en una vid y sus lágrimas se convirtieron en vino. Unos textos del 3150 antes de la Era Común contienen el jeroglífico de la vid. El vino se consideraba algo sumamente valioso y estaba muy cotizado entre la élite. También formaba parte esencial de muchas ceremonias religiosas. El cultivo de la uva y la fabricación de vino eran tradiciones milenarias reglamentadas al estilo habitual de la burocracia egipcia. Los egipcios llevaban registros de los viticultores identificados mediante etiquetas. Todos los propietarios de tierras con un mínimo de amor propio tenían un viñedo, sobre todo en las regiones de Fayún y del delta del Nilo. Los documentos muestran que los contenedores para almacenar y transportar el vino solo podían ser fabricados por algunos artesanos. Eso y los rigurosos controles de calidad en cada fase de la producción vinícola muestran que los antiguos egipcios sabían que la calidad y la longevidad del vino podían verse afectadas por diversas variables a las que prestaban mucha atención. Los egipcios tenían distintos tipos de vino, cuya calidad solía estar entre buena y muy buena. El sedé dulce, que llevaba miel añadida. El suave netjem, obtenido secando las uvas al sol. El maa, reservado para las ceremonias religiosas. Y por último estaba el paur, el vino de calidad mediocre obtenido al prensar las uvas por segunda vez y que se destinaba a los paladares menos exquisitos. Bienvenido a Aceite en el Antiguo Egipto. Los aceites más habituales del Antiguo Egipto eran de ricino, de sésamo y de moringa. El aceite tenía diversos usos: cosméticos, médicos, nutritivos,
atléticos, aromatizantes y rituales, por nombrar algunos. El equipo decidió usar el aceite como explosivo para ampliar el abanico de posibilidades del juego. Los antiguos egipcios usaban aceite de ricino para las lámparas de mecha, pero también como cosmético en tratamientos faciales y capilares. Algunos papiros lo mencionan como alivio contra el estreñimiento y para las mujeres embarazadas. Se han encontrado semillas de ricino en tumbas que datan del 4000 antes de la era común. Este aceite se obtenía prensando las semillas de la planta del ricino. Los olivos ya estaban presentes en pequeña cantidad en los albores de la historia de Egipto. Las aceitunas se traían de Siria y Palestina. Su uso y su cultivo no se popularizaron hasta la llegada en masa de colonos griegos durante el reinado de los Ptolemaicos, lo que hizo que la demanda aumentase enormemente. Los olivos normalmente se cultivaban en la región de Fayún y en los terrenos alrededor de Alejandría. Bienvenido a Equipamiento Militar de Roma. El poder de Roma dependía directamente de la superioridad de su ejército y de su sociedad básicamente militarizada. Los ciudadanos normales, casi todos agricultores o pastores, se alistaban para proteger sus tierras y familias. A cambio de sus servicios, los miembros de este ejército civil podían votar. Entrenados para ser disciplinados y obedecer a los oficiales superiores, los ciudadanos soldados desarrollaban una gran lealtad hacia su ciudad. La calidad de la armadura de la infantería romana estaba ligada a su clase social y a su riqueza. La cota de malla era el tipo más habitual. La armadura de escamas, tan conocida en la actualidad, se empezó a usar después de la época de César. La infantería llevaba escudos grandes y oblongos, mientras que la caballería usaba unos griegos más pequeños. Los soldados debían cargar con su propio equipo y con las herramientas necesarias para construir fuertes y tiendas. Los soldados romanos usaban los mismos tipos de armas. Los objetivos principales eran el estómago y la cara. Por ello, los legionarios llevaban dos armas de combate cuerpo a cuerpo, una daga y una espada corta llamada gladius. Una de las armas romanas más ingeniosas era la jabalina. Su punta piramidal perforaba el cuerpo, mientras que el asta de hierro estaba diseñada para romperse al impactar y que el enemigo no pudiera reutilizarla. Durante sus conquistas, los romanos solían transformar tecnologías enemigas para añadirlas a su formidable arsenal. Tras capturar un velero cartaginés, los romanos adoptaron sus características superiores y construyeron una flota mejorada. La adaptación de los diseños de artillería pesada griega ayudó a los romanos a crear catapultas y balistas. Estas últimas se convirtieron en un icono del ejército romano. Bienvenido a Fuertes Romanos. El tamaño de los campamentos militares romanos llamados castrum variaban enormemente en función de la cantidad de soldados que debía acomodar.
Sin embargo, todos compartían aspectos de su diseño y construcción, como este fuerte que tienes delante, ubicado en el Cabo Chersonesos. Los fuertes, de forma rectangular, estaban fortificados con murallas y un sistema de zanjas. Las murallas se reforzaban con parapetos que eran una extensión en el techo que hacía de barrera protectora para los soldados que patrullaban. En función de los materiales disponibles, los fuertes se construían con piedra, tablas, tierra apilada y en la zona oriental del imperio con ladrillos cocidos. Unas torres de vigilancia protegían los accesos de los 4 costados. El comandante se situaba en el centro del campamento, lo que le permitía ver claramente las tropas y la entrada principal. Además de barracones para que los soldados durmieran, el fuerte también contaba con un granero que debía almacenar raciones para un año o más. Para cuidar de los soldados, todos los campamentos contaban con personal médico y un hospital. Todos los fuertes incluían un suministro de agua potable con conducciones para baños y letrinas. Bienvenido a los fuertes de Cyrenaica. Cyrenaica era una región libia bajo control romano, regalada a Roma por uno de los antepasados de Cleopatra. En el siglo XIX se descubrieron los cimientos y restos de unas antiguas fortificaciones al suroeste de Cyrenaica, así como una guarnición romana datada en el siglo I. Las pruebas muestran que estos fuertes eran libios, pero fueron remodelados por ingenieros romanos cuando Cyrenaica formaba parte del imperio. El material de construcción de los fuertes más habitual en Egipto y Cyrenaica era la piedra. Aunque en la zona no se ha encontrado ninguna prueba de que hubiera una fortaleza similar a la que tienes delante, el equipo decidió añadirla como imponente desafío final para el jugador. Los fuertes de Cyrenaica intentaban evitar que los invasores pudieran acceder a la ruta principal que llevaba a las 5 ciudades más importantes del país. Estaban ubicados junto a llanuras costeras y desiertos para mejorar las defensas. El equipo ha recreado 3 de estas ciudades: Balagré, Apolonia y Cirene. Si el fuerte que tienes delante hubiera existido, protegería la carretera que va a Balagré. Sabemos muy poco sobre la presencia militar romana en Cyrenaica, aparte de una referencia a un ataque alrededor del año 404 y una reorganización militar del emperador Justiniano en el siglo VI. Bienvenido a Acueductos Romanos. Los romanos se tomaban muy en serio la gestión hidrológica. Cyrenaica se benefició mucho de la administración romana por la construcción de acueductos y canales. El origen del agua dependía de la ubicación. Se construyeron muchos acueductos al pie de las montañas para aprovechar el caudal del deshielo.
La posibilidad de transportar agua a larga distancia aumentó la producción agrícola. Se dice que algunos acueductos llegaban a superar los 7 kilómetros. Aunque los griegos de Libia se centraron sobre todo en los olivos y las higueras, que requieren menos agua, la llegada de los acueductos romanos permitió diversificar los cultivos. El consumo de agua de las tierras estaba muy controlado. Los métodos de ingeniería utilizados en la construcción de los acueductos se revisaban constantemente para aprovechar el entorno local. Las principales preocupaciones eran los materiales, el uso del agua, las normas de limpieza y el aprovechamiento de la gravedad. Se edificaron varias fortalezas para proteger acueductos, cuencas y cisternas. Los acueductos eran la principal fuente de agua potable, aunque se recogía más agua mediante pozos y cisternas. El agua se distribuía teniendo en cuenta las necesidades colectivas de la ciudad antes que las de los particulares. Casi todos los acueductos terminaban en una fuente desde la que el agua circulaba para limpiar las calles y abastecer termas y letrinas, mejorando así la limpieza de las ciudades de Cirenaica. Bienvenido a la crucifixión. En cuanto a la severidad de la justicia romana, el máximo castigo corporal era la crucifixión, seguida de la muerte en la hoguera y de la decapitación. La clase alta consideraba la crucifixión indigna. Los afortunados que contaban con la ciudadanía romana también estaban exentos de dicho castigo. Las crucifixiones eran fáciles de ver y suponían un entretenimiento popular. Además, no necesitaban de un entorno especial, como las arenas en las que las víctimas eran devoradas por animales salvajes. Los crucificados casi siempre eran esclavos, traidores y ciudadanos de clase baja. Los desertores romanos eran crucificados porque se consideraba que la traición de un soldado ponía en peligro la vida de los ciudadanos. En el 71 antes de la era común, una rebelión de esclavos fue reprimida por el ejército en Italia. El alzamiento terminó con 6.000 crucificados, incluido su líder, un esclavo y antiguo gladiador conocido como Espartaco.